Hay una frase de Santiago Abascal que ha elevado todavía más la tensión política alrededor de Ceuta. El líder de Vox acusa directamente al gobierno de Pedro Sánchez de estar abandonando deliberadamente la ciudad autónoma y llega a afirmar que ese supuesto abandono tendría un objetivo concreto: desmoralizar a los ceutíes y facilitar, según su acusación, una futura entrega de Ceuta a Marruecos. Pero hay algo importante antes de entrar en el fondo de la polémica: estamos hablando de acusaciones políticas, no de hechos judicialmente demostrados. Y precisamente ahí está una de las claves de esta historia. Porque mientras Abascal endurece su discurso y anuncia que Vox quiere llevar el asunto a los tribunales, Marruecos ha actuado de una manera muy distinta en la frontera. Durante el fin de semana reforzó el control para impedir una nueva entrada masiva hacia Ceuta. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? ¿Qué está denunciando Vox? ¿Qué medidas tomó Marruecos? ¿Y qué se sabe y qué no se ha demostrado sobre las acusaciones contra Sánchez? Vamos a ordenar los acontecimientos porque, detrás de las declaraciones más contundentes, hay una situación fronteriza especialmente delicada. La polémica gira alrededor de Ceuta, una ciudad autónoma española situada en el norte de África y fronteriza con Marruecos. En los últimos acontecimientos mencionados en la información publicada, la preocupación se concentró en la posibilidad de que se produjera una nueva entrada masiva de migrantes desde territorio marroquí. El episodio que está en el centro del debate se sitúa los días 30 y 31 de julio, cuando, según la información difundida, se produjo una entrada de entre 72.000 y 80.000 migrantes en Ceuta. Ese dato aparece como uno de los principales argumentos utilizados posteriormente por Vox para cuestionar la actuación del gobierno. Santiago Abascal, presidente de Vox, aprovechó el escenario de tensión para lanzar una acusación especialmente grave contra Pedro Sánchez. Su tesis es que el gobierno no estaría simplemente gestionando mal la situación, sino que existiría una intención política detrás de lo ocurrido. Según Abascal, se estaría intentando generar desánimo entre los habitantes de Ceuta hasta conseguir que pierdan la confianza en la defensa de la ciudad. Y aquí aparece una diferencia fundamental: esa es la interpretación política de Abascal. El material disponible no aporta una prueba pública que demuestre que el gobierno tenga ese propósito. De hecho, el propio lenguaje utilizado por el líder de Vox muestra que estamos ante una acusación política que ahora pretende trasladarse al terreno judicial. Porque Vox no se ha limitado a publicar mensajes en redes sociales. El partido ha anunciado que pretende promover la activación del artículo 102 de la Constitución para exigir posibles responsabilidades penales a Pedro Sánchez y a sus ministros por delitos relacionados con la llamada traición o con la seguridad del Estado. La iniciativa se apoya, según Abascal, en lo que él considera indicios suficientes para investigar la actuación del Ejecutivo. Uno de los elementos que señala es especialmente relevante. Vox sostiene que el gobierno habría tenido conocimiento previo de que se iba a producir la entrada masiva en Ceuta. Pero, nuevamente, hay que separar la acusación de la prueba. Según lo publicado en la información disponible, no se ha confirmado públicamente que esa supuesta previsión por parte del gobierno demuestre una intención de abandonar Ceuta o facilitar su entrega a Marruecos. Eso tendrá que determinarse si finalmente existe una investigación formal, mediante pruebas y procedimientos judiciales. Y mientras esta batalla política se intensificaba en España, en el otro lado de la frontera estaba ocurriendo algo que también cambia bastante la fotografía. Marruecos decidió cerrar completamente su frontera con Ceuta para impedir una nueva avalancha. Las autoridades marroquíes desplegaron efectivos terrestres y utilizaron también medios por mar y por aire. La información señala la presencia de agentes de la Gendarmería, concertinas, embarcaciones de la Marina Real, drones y helicópteros. El objetivo era claro: impedir que las personas que pretendían entrar en Ceuta consiguieran alcanzar la ciudad. Según la información publicada, las autoridades marroquíes llegaron a detener a cerca de 300 inmigrantes que intentaban avanzar hacia Ceuta. Y este detalle es importante porque demuestra que la situación no era simplemente una discusión política en redes sociales. Había un escenario real de tensión en torno a la frontera y existía temor a que se repitiera una entrada masiva. Sin embargo, también aquí aparece una cuestión que conviene tratar con mucho cuidado. La información publicada interpreta la actuación marroquí como una demostración de que Rabat tenía capacidad para controlar la situación fronteriza y relaciona esa capacidad con lo ocurrido anteriormente.
Pero de ahí a afirmar como un hecho probado que Marruecos permitió deliberadamente la entrada del 30 de julio, hay un salto que no podemos dar sin pruebas adicionales. Por eso, cuando hablamos de esta historia, conviene diferenciar tres niveles: lo que ocurrió, lo que los protagonistas sostienen que ocurrió y aquello que todavía tendría que demostrarse. Y quizá esa sea la parte más importante para entender por qué este asunto está generando tanta tensión. Porque para los habitantes de Ceuta, una crisis fronteriza no es una discusión abstracta entre partidos políticos. Es algo que afecta directamente a la sensación de seguridad y a la confianza en que las instituciones españolas puedan responder ante una situación de presión en la frontera. La población de una ciudad fronteriza vive con una realidad diferente a la de quienes observan el problema desde la distancia. Cualquier rumor sobre una posible nueva entrada puede provocar preocupación. Y cuando además circulan llamamientos en redes sociales para intentar acceder a la ciudad, la incertidumbre aumenta todavía más. En este caso, el temor a una nueva avalancha llevó a que se reforzara la vigilancia en el lado marroquí. Y ahí aparece otra cuestión que afecta directamente a la ciudadanía: ¿hasta qué punto debe depender la seguridad de Ceuta de las decisiones que tome Marruecos? Precisamente esa pregunta ha sido planteada por el Sindicato Unificado de Policía Nacional. El sindicato reconoce la necesidad de cooperación con Marruecos, pero advierte de que cooperación y dependencia no son exactamente lo mismo. Es una distinción importante. España comparte con Marruecos una frontera especialmente sensible. La colaboración entre ambos países puede ser necesaria para controlar los movimientos migratorios y evitar situaciones de riesgo. Pero, al mismo tiempo, la seguridad de una ciudad española no puede quedar condicionada exclusivamente a que el país vecino decida cerrar o abrir sus controles. Y esta cuestión ayuda a entender por qué las declaraciones de Abascal encuentran un terreno político especialmente sensible. Vox utiliza la crisis para cuestionar directamente la política del gobierno y para acusar a Sánchez de estar poniendo en riesgo la integridad territorial y la seguridad de Ceuta. Pero desde el punto de vista informativo hay que detenerse antes de aceptar esa interpretación como una realidad demostrada. Una acusación política puede ser muy grave y, al mismo tiempo, necesitar pruebas antes de convertirse en una conclusión. Eso es precisamente lo que diferencia una denuncia política de una responsabilidad penal. Abascal ha llegado a decir que Sánchez debería terminar en prisión por diferentes motivos y que, especialmente por la gestión de esta cuestión, debería responder ante la justicia. Vox quiere, por tanto, llevar el asunto a un terreno donde las acusaciones tendrían que ser examinadas mediante procedimientos legales. El artículo 102 de la Constitución, mencionado por el partido, está relacionado con la responsabilidad criminal del presidente del gobierno y de los miembros del Ejecutivo. Pero anunciar que se pretende activar ese mecanismo no significa que automáticamente exista una condena ni que las acusaciones estén demostradas. Ese matiz es fundamental para cualquier espectador que quiera entender realmente qué está pasando. Porque en una historia con tanta carga política es muy fácil que una frase contundente termine convirtiéndose en un supuesto hecho. Y no es lo mismo decir Abascal acusa a Sánchez que decir Sánchez ha hecho aquello de lo que se le acusa. Lo primero está documentado dentro de la información disponible. Lo segundo requeriría pruebas. También hay otro elemento que permanece abierto, que ocurrió exactamente durante los acontecimientos del 30 y 31 de julio y qué información manejaban previamente las autoridades españolas. Vox sostiene que existía conocimiento previo de lo que iba a suceder. Pero la información disponible no aporta una demostración pública suficiente para establecer esa afirmación como un hecho probado. Por eso, si finalmente se desarrolla una investigación, una de las cuestiones centrales sería precisamente determinar qué sabían las autoridades, cuándo lo sabían, qué decisiones adoptaron y con qué información contaban en cada momento. Ese tipo de preguntas son mucho más importantes que cualquier titular. Y mientras tanto, la situación en la frontera continúa siendo un asunto especialmente delicado. Lo que sí está confirmado dentro de la información que estamos analizando es que existió preocupación ante un posible nuevo asalto, que Marruecos reforzó sus controles fronterizos y que se produjeron detenciones de personas que pretendían acceder a Ceuta. También está confirmado que Santiago Abascal responsabiliza políticamente al gobierno de Sánchez y que Vox pretende explorar vías judiciales para exigir responsabilidades. Lo que no podemos presentar como confirmado es que el Ejecutivo español haya actuado con la intención de entregar Ceuta a Marruecos.
Tampoco está demostrado, a partir de la información disponible, que exista una decisión gubernamental destinada a desmoralizar deliberadamente a los ceutíes. Y esa diferencia puede parecer pequeña, pero cambia completamente la interpretación de la historia. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir a partir de aquí? El siguiente paso anunciado por Vox es intentar trasladar sus acusaciones al ámbito judicial mediante el mecanismo que ha señalado. Si esa iniciativa avanza, será necesario determinar qué hechos concretos se denuncian y qué pruebas se presentan para respaldarlos. También podría aumentar el debate político sobre la seguridad de Ceuta y Melilla, especialmente alrededor de la cooperación con Marruecos. Pero no hay, en la información disponible, una confirmación de que vaya a producirse una nueva entrada masiva ni de que exista una decisión sobre el futuro territorial de Ceuta. Lo que sí existe es un escenario de tensión, una fuerte confrontación política y una preocupación evidente alrededor del control de la frontera. Y quizá la pregunta más importante sea precisamente esa: ¿cómo puede España garantizar la seguridad de Ceuta sin convertir su protección en una cuestión dependiente de las decisiones de otro país? Porque esta historia va mucho más allá de una publicación de Santiago Abascal en redes sociales. Estamos hablando de una ciudad española en una frontera especialmente sensible, de una crisis migratoria que ha generado acusaciones políticas muy graves y de una discusión sobre dónde termina la cooperación internacional y dónde empieza la dependencia. Abascal ha lanzado una acusación contundente contra Sánchez. Vox quiere que se investigue. Marruecos, mientras tanto, ha demostrado que puede endurecer de forma inmediata el control de su lado de la frontera. Pero entre las acusaciones y las conclusiones existe un espacio que solo pueden llenar los hechos y, si corresponde, una investigación con pruebas. Y ahí está la verdadera clave de esta historia: entender qué ocurrió, qué se puede demostrar y que pertenece todavía al terreno de la interpretación política. ¿Tú qué opinas? ¿Debería España reforzar todavía más su control y seguridad en Ceuta, independientemente de las decisiones que tome Marruecos?